Director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Marco, gracias por estar aquí. Matías, buenas noches. Y Gonzalo Miller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Gonzalo, gracias por estar aquí. Partamos de atrás hacia adelante, o sea, partamos de lo de reciente y después retrocedemos al sábado. ¿Cómo ven ustedes esta papeleta con 9 candidatos? ¿Cómo lo que alcanzamos a saber, porque no tenemos claridad, nadie la tiene todavía, de las listas parlamentarias? ¿Cómo lo ven, Gonzalo? Yo creo que hay una diferencia con lo que pasó el 15 y 16 de mayo. El 15 y 16 de mayo fue el protagonismo de lo nuevo, el protagonismo de lo independiente. Y la verdad lo que estamos viendo hasta ahora, de estos 9, la predominancia es muy institucional, muy partidario, muy bloques todavía. Los 3 grandes bloques presentes, los 2 que fueron a primaria, el que fue a la consulta, ahí están los 3 candidatos. Y después candidatos de partido, ¿no? José Antonio Kast, Marco Enrique Ominami y no sé qué otro candidato. Profesor Artés, Lorenzini. Bueno, Eduardo Artés. Lorenzini, no, pero Franco Parisi sí, es candidato del Partido de la Gente. Y como independientes, en ese rango, tendríamos a Gino Lorenzini, que es como un díscolo del Partido de la Gente, porque acaba de salirse de ahí. Todos tienen su díscolo. Será nuevo el Partido de la Gente, pero ya tiene un díscolo que es Gino Lorenzini. Vamos a ver si logra finalmente ratificar su candidatura. Y por otro lado, Diego Ancalado de la Lista del Pueblo, que también, recordemos, la Lista del Pueblo presentó a Cristian Cuevas como candidato después de una consulta, finalmente lo desechó, presentó una primaria distinta, que la ganó Diego Ancalado y ahora estaría inscribiéndolo como candidato. De Cristian Cuevas, si logró juntar o no las firmas, tampoco tenemos novedad. No se le... Quedan 33 minutos para saberlo, pero nada descartable todavía. Marco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, un número de candidatos similar a lo que hemos tenido el 2013 y el 2017. 9, 10, más o menos pareciera ser el número mágico. Si estamos o no cerca de la peruanización de la política chilena que tanto se ha comentado, es algo que está por verse. Es cierto que tenemos un elenco importante. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Uno podría mirar el vaso medio lleno y decir que bueno, porque quiere decir que nuestro sistema democrático goza de buena salud, las personas que quieren ser candidatos pudiendo juntar las firmas, lo pueden hacer, ¿no? Así hemos visto en varios casos. Pero también hay que mirar el vaso medio lleno en el sentido de que aquí algo está ocurriendo. Efectivamente, coincido con Gonzalo respecto de que no hay mucha renovación en relación al ciclo político que está generándose, ¿no? Y por lo tanto también la gran cantidad de candidatos termina distorsionando un poco el proceso finalmente. Muchos de estos candidatos no alcanzan a obtener una votación importante y por lo tanto hace, ¿no es cierto?, que se fragmente demasiado el electorado, ¿no? Y eso hace que el candidato que gane siempre no tenga quizás las mayorías necesarias para poder llevar adelante adecuadamente o pasar una segunda vuelta como corresponde. Lo interesante es que Yanna Proboste es la única mujer entre 9 o 10, es un dato interesante. Seguramente eso va a ser un factor que ella va a usar. Bien inesperado, uno hubiera esperado más una erupción de más candidatas mujeres, ¿no? Sí, es contraintuitivo respecto del ciclo, exactamente, del ciclo que estamos viviendo no ahora, sino que ya hace varios años respecto de la emergencia de este liderazgo femenino y sin embargo eso no se ve reflejado en digamos, la plantilla presidencial. Vamos a ver lo que pasa en la parlamentaria y por lo tanto Yanna Proboste ahí tiene un punto importante, ella lo ha destacado, que es la única mujer en el elenco de candidatos presidenciales. Ahora, ¿quién vino a desordenar? Porque, con el mayor respeto que nos merecen todos, naturalmente, el ex candidato y el actual candidato Artés tiene, bueno, podrá tener un rendimiento increíble, pero sabemos que tiene un espacio, ¿no es cierto?, acotado, insisto, con el mayor respeto que nos merecen. Lo de Parisi también ya lo conocimos, cómo nos fue, lo de Lorenzini, pero entremos a los partidos más tradicionales, más lógicos. El que viene a desordenar ese naipe es Marco Enrique Ominami nuevamente, el que viene a patear el avispero. Los otros son candidatos que buscan alternativas, pero ¿cómo ven ustedes la emergencia a última hora de Marco Enrique Ominami? Lo que pasa es que la distinción entre candidatos competitivos y candidatos testimoniales no tiene que ver tiene que ver con el desempeño que ellos tengan finalmente, ¿no? No solamente con su inscripción. No es un prejuicio, por decirlo así, ¿no? Hay candidatos y la definición entre los competitivos y los testimoniales, además la hace la ciudadanía, no la hace un experto, no la hace el CERVEL, no la hace nadie más. La hace la ciudadanía respecto a sus distintos apoyos. Ahora,
Marco Enrique ha demostrado siempre una constante. Esta es su cuarta candidatura presidencial, hay una constante. Siempre ha tratado de leer bien las oportunidades que le da el escenario político. Así lo leyó cuando nominaron a Eduardo Frei, dijo aquí hay una oportunidad para alguien nuevo y tuvo un gran rendimiento en esa elección en el 2009, ¿no? Llegó al 20%. 20, claro. Después cuando venía Michelle Bachelet y todos se rendían, él dijo, hay un espacio para alguien que levante la voz alternativamente y se para a la izquierda de Michelle Bachelet. Y obtuvo un 10%, un 10% de los votos, que es bastante razonable en una elección, recordemos, donde prácticamente se sabía desde el primer minuto quién iba a ser presidente. En su tercer intento, ahí, claro, su rendimiento y otros problemas, ¿no sé, volvió a caer a la mitad, judiciales y otros, le provocaron una baja en su rendimiento, y yo te diría que es quizá donde más difícilmente uno encuentra el sentido. Ahí uno podría decir, el sentido de esa tercera candidatura era el PRO, su partido, y que de hecho logró elegir una diputada. La perdió luego. Que después la perdió, pero logró elegir una, fue elegida como PRO. Y de hecho también tuvo otros cargos que fueron elegidos como en la construcción de su partido. Hoy día, si él se quedaba en unidad constituyente, quedaba en la irrelevancia, la verdad. Esa era la verdad. ¿Dónde en la creación de valor político? Creo que Marco Enrique dice, yo levanto mi candidatura, bueno, hago un quiebre con la unidad constituyente, pero en una relación bastante un touch and go, porque estuvieron juntos un par de meses, o sea, sí, más que eso no hubo allá. No hubo más que eso. Le cuesta la división de la lista parlamentaria, que no le duele tanto esta vez a Marco Enrique, porque lo que está viendo es la viabilidad política de su proyecto, y para eso él necesitaba ser candidato. ¿Por qué? Porque va a haber una segunda vuelta, y ese 5%, ese 10%, ese 2% que él obtenga, le da la oportunidad de sentarse a la mesa y ser invitado, ¿no es cierto?, ser relevante. Yo creo que por ahí va la funcionalidad de Marco Enrique. ¿Y tú, Marco, cómo lees lo de Meo? Sí, estando de acuerdo con lo que plantea Gonzalo, haría eso sí una distinción que queda de manifiesto un comportamiento de Marco Enrique Minami que responde a un hiperpersonalismo, ¿no? Es cierto que la política es de personalidad, es de líderes, ¿no? Pero cuando tú pones esa personalidad en función de un proyecto, como fue lo que hizo la primera vez y la segunda vez, tiene sentido y es razonable. Cuando pasa como ahora, ¿no?, en donde lo que observamos es un intento de él a costa, ¿no es cierto?, del sacrificio incluso de algunos de sus candidatos. Recordemos que en la estacada quedaron Alejandro Guillé, que no va a poder ir a la elección, Navarro, que tampoco, ¿no es cierto?, estaría impedido por la imposibilidad de repostular al Senado, pero él iba a postular como candidato a diputado, y quedan, ¿no es cierto?, en una situación muy compleja, porque el PRO, para poder mantenerse como partido político, requiere a lo menos dos cosas, ¿no? 4 diputados electos, no vemos por dónde, si no vaya a lista parlamentaria, o sacar el 5%, ¿no es cierto?, de la última votación parlamentaria, y ahí podemos poner una incógnita, ¿no? Tendría que alcanzar el 5%. Entonces, eso te demuestra que él está dispuesto a sacrificar el instrumento, que es el partido, ¿no es cierto?, en función de un objetivo personal, ¿no? Y por eso digo que el hiperpersonalismo es lo que de alguna manera puede generar un rechazo en términos de opinión pública, ¿no? No sabemos cuánto, pero puede tener ese efecto. ¿Cuánto entorpece la candidatura de Yasna Proboste, que había tenido, mal que digan que fue poca la gente, lo que quieran, pero logró ganarle a sus pares? Y eso le daba una plataforma, bueno, de 3 meses para poder hacer algo. ¿Esto le pone algún obstáculo, algún lomo toro a Yasna Proboste? Yo creo que sí, le pincha el globo, porque al final del día, más allá de lo que diga, Marco Enrique Minami tenía la posibilidad de ser parte de ese equipo. Naturalmente estaba ahí, ¿no? Hubiera sido parte del comando de Yasna Proboste, parte del equipo programático, y él decide hacer algo distinto. Ve más valor en pararse al lado y no detrás de ella. ¿Le roba votos? Y muchas veces, yo creo que no creo, eso tenemos que verlo, ¿eh? ¿De dónde se va a alimentar? Porque Marco Enrique ha logrado siempre un posicionamiento que le permite nutrirse de votos de distintas fuentes. No, el 2009 no fue claramente un voto de izquierda el que obtuvo él, obtuvo un voto mixto. El 2013 quizá él se paró más a la izquierda que Michelle Bachelet. El 2017 se volvió para la izquierda, pero también siempre con esa sensación de progresismo. Él es muy bueno en la comunicación política, en instalar conceptos que le abren la cancha a electores distintos. Ahora, ¿qué va a hacer Marco Enríquez con la votación que obtenga? Yo no tengo ninguna duda. Va a conversar con Gabriel Boric.
¿Por qué? Porque además su diputada, Maricela Santibáñez, hoy día es parte de la lista de Gabriel Boric, es parte de la lista parlamentaria. Entonces tiene un puente, tiene una llegada y tiene un sentido esa conversación. Eso, si le hace daño o no a Yanna Proboste, tiene que ver más con esa sensación de cuando la gente se quiere estar contigo o en realidad está mirando hacia el lado. ¿Cómo lo ves? Pero partió muy duro con Boric, ¿no? Sí. Lo acusa de ser quien dividió a la izquierda, ¿no? Y por lo tanto Que no permitió la primaria. Así es, tiene un punto ahí y ha manifestado lo que ha dicho en las últimas horas, ¿no es cierto?, que él está detrás de la candidatura de Yanna Proboste y que va a apoyar esa candidatura también como el segundo hombre, ¿no es cierto?, de ese mundo, el mundo de la centroizquierda, ¿no? Por lo tanto, está por verse efectivamente, coincido con Gonzalo en ese punto, está por verse su capacidad, su musculatura electoral para ver si efectivamente es capaz, ¿no es cierto?, de mantener vivo al PRO, ¿no? Yo creo que el gran daño que tiene es la posibilidad de que el partido desaparezca si es que no logra juntar el 5%, que va a ser un trabajo personal, va a tener que hacerlo él. Sin la estructura de parlamentarios, ¿no? Sin candidatos en el resto del país, lo que hace bien difícil un trabajo presidencial. Y a propósito de candidaturas que emergen en un triunfo, como es el caso de Yanna Proboste, ¿cómo afecta a Sebastián Sichel? Porque habrá voto demócrata cristiano, no militante, pues son pocos, pero el voto demócrata cristiano, que si Yanna Proboste se corre muy a la izquierda para ir a pelear allá donde estábamos hablando, bueno, habrá algunos que dicen, bueno, será Sichel, que incluso un ex demócrata cristiano. Si se corre más a la derecha o al centro, bueno, le deja un espacio a los otros. ¿Cuál debería ser la estrategia a seguir de Yanna Proboste en este mapa? Y yo creo que aquí no cabe mucho la estrategia, porque ella es muy de instinto político. Su instinto político lo reflejó en la primaria y lo reflejó ayer en su triunfo. Ella siente que compite con Gabriel Boric en la representación de los cambios hacia la izquierda. Sí, ahí compite ella. Ella no se siente heredera de los 30 años, no se siente una candidata demócrata cristiana. De hecho, en algo que es muy, está muy pensado, ¿no? Ella se mantiene en Vallenar, lejos de los partidos, lejos de la figura y bastante como arropada más ciudadanamente. Sintió que no había mucho que ganar ahí. Yo creo que el fantasma de los 30 años a ella la hace siempre acercarse más al discurso de Gabriel Boric que a competir por el centro con Sebastián Sichel, a pesar de que el mejor momento de Yanna Proboste es justamente ese, cuando ella hace lo contraintuitivo. En vez de pegarle a un gobierno que estaba en el suelo, abre la puerta al diálogo, asume los costos, recuerden los costos, porque había una izquierda que le criticó mucho por empezar a conversar de acuerdo a los mínimos comunes, termina produciéndose ese acuerdo, lo capitaliza Yanna Proboste, es su mejor minuto, pero después retoma ese discurso, siente como competir con Gabriel Boric hacia la izquierda. Reivindica. Los dos, por ejemplo, hoy día están casi cuadrados detrás del cuarto retiro o detrás del proyecto que busca la impunidad, ¿no es cierto?, para aquellos que fueron o cometieron delitos durante el estallido social. Se empiezan a aparecer. Cuando Yanna Proboste compitió sin programa. Yo creo que ahí vamos a tener una luz en el programa de Yanna Proboste hacia dónde va a competir. Si va a competir con Sebastián Sichel o va a competir con Gabriel Boric. Pero yo tengo un matiz respecto a lo que dice Gonzalo, porque ¿cuál es el objetivo de estos 3 meses? Pasar a la segunda vuelta. No es ganar la elección presidencial. No sé lo que quiere hacer ella, pero evidentemente esa estrategia no le sirve para pasar a la segunda vuelta. Parecerse a Boric, pelearse con Boric, acercarse a Boric, no le va a rendir lo suficiente para poder tener los votos para pasar a la segunda vuelta. En el campo de Boric es mejor. Por supuesto. Ella tiene que buscar disputar el electorado, ¿no es cierto?, moderado, que quiere cambios, que quiere reformas, pero graduales. Al mismo que está postulando, al mismo que está buscando Sichel, ¿no? Y allí es donde tiene que ella buscar, porque el objetivo de estos 3 meses y de la primera vuelta es poder pasar a la segunda vuelta, no es ganar. La elección no se va a ganar ni se va a resolver el 19 de noviembre, se va a resolver el 23 de diciembre. Por lo tanto, sería una estrategia equivocada, creo yo, el intentar disputarle el electorado a Gabriel Boric. Va a estar complejo eso de Gabriel Boric, que a su vez tampoco las tiene todas consigo, no está tan tranquilo, porque tiene este ataque por el flanco del centro y por la izquierda, no sé. Yo creo que Diego Ancalao, vamos a escucharlo en su expresión, pero hasta ahora puede terminar siendo también un elemento que
de alguna manera le genere complejidad. Diego Ancalao es un candidato bien moderado, es un candidato institucional, ha sido militante demócrata cristiano. Sí, ¿no? Fue militante demócrata cristiano, entiendo. Por lo tanto, no vamos a ver una radicalización de la lista del pueblo, sino más bien un hombre, no sé si lo han escuchado ustedes, moderado, templado, centrista en algunas cosas, es de la izquierda, pero va a ser interesante. Nunca hemos visto un factor lista del pueblo. ¿Cómo creen ustedes que se va a bajar? Es que yo creo que es difícil hablar de la lista del pueblo a esta altura, porque no solo por las desafecciones, sino porque le estamos pidiendo, quizás exigiendo mucho a un fenómeno que tuvo mucho de reflejar un sentimiento independiente, de crítica, de castigo hacia el sistema político. Y ahora le estamos exigiendo como que si fuera un partido político, ¿no es cierto? Rigor, disciplina, ¿no es cierto? Coherencia. Y lo que comentamos, en 3 semanas tuvo 2, 3 candidatos presidenciales. Finalmente se impuso Diego Ancalao como el candidato oficial. Yo creo que esa legitimidad tiene que más que ver con su propio trabajo que con una estructura, como ocurre a veces en los partidos. Yo creo que el impulso de él y las firmas que obtuvo y la legitimidad que tenga va a tener que ver más con su propio discurso, con su programa. Si logra replicar el fenómeno que fue la lista del pueblo en la elección convencional, ahora a nivel presidencial, es algo que está por verse. Veíamos como incluso Fabiola Campillay, que también iba a ser candidata a senadora metropolitana independiente, con firma, por la lista del pueblo, y ahora dijo, no quiero ser parte de ese conglomerado, quiero ir netamente como independiente. Entonces, hay esa ¿Se ha desinflado eso? ¿Se ha desinflado la lista del pueblo como un conglomerado que aglutina? Sí, a lo menos por la situación de convivencia interna, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto y ha salido a la luz, evidentemente se nota ahí que hay una erosión de lo que era esa cohesión que había, ¿no es cierto?, en el posicionamiento que tuvieron en el mes de mayo. Ahora sí, Ancalao, eso sí, va a tener que expresar la pulsión impugnadora, porque él sí tiene que ir a competirle a Boric, ¿no? Él no puede ir a disputar el voto del centro. Entonces, él tiene que ser capaz de representar esa lógica de impugnación que planteó en su momento la lista del pueblo. Hacerlo desde una posición, claro, que no signifique una ruptura, pero el voto de impugnación es el que él va a ir a buscar. También lo va a ir a buscar Artés, seguramente, que va a tratar de buscar ese voto. Entonces ahí va a haber una disputa de ese electorado y ahí está el riesgo también para Gabriel Boric, ¿no es cierto? ¿Cómo evita que tener un desangramiento por la izquierda, ¿no? Y cuáles son los diques que va a colocar para eso. ¿Va a ser suficiente el Partido Comunista como un dique para evitar que se vaya, ¿no es cierto?, electores que votaron por él, ¿no es cierto?, en el 18 de julio, pero que ahora al ver otras opciones, una oferta más a la izquierda de él, podrían verse tentados, ¿no es cierto?, a cambiar su posición. Yo creo que es interesante eso porque al final lo dijo Marco al principio, la peruanización de nuestra política. La peruanización, no peronización. Peruanización. Peruanización de la política tiene que ver con esto, con primeras vueltas donde muchos candidatos independientes sin partido o con partidos ad hoc, no creados para la elección. Gran fragmentación y por lo tanto nosotros estamos acostumbrados, no sé, la segunda vuelta Lagos Lavín sacaron 48% cada uno. Después veíamos que Michelle Bachelet obtuvo, me parece, 43-45% para pasar a segunda vuelta. Sebastián Piñera ya pasó con 36%. Ya es el primer candidato que rompe el piso del 40%. Y yo no descarto que en esta elección estén muy cerca del 30% o incluso por debajo del 30% quienes pasen a disputar. ¿Y por qué hablamos de Perú? Porque en Perú el actual presidente pasó con 19%. 19%. Más o menos. A miércoles, ya. Entonces estamos hablando de candidatos que sacan entre un 20, un 19 y pasan a segundas vueltas. Eso requiere que los más chicos y marginales les vayan muy bien. Para que o que haya gran fragmentación. Por eso, que esté más pareja la cancha. Porque cuando hablamos de 10 candidatos... Que nosotros hemos visto cuando hay 10 candidatos que hay algunos que sacan el 0,2, el 1,3... Pero es que al elector también se le complica, porque con 10 candidatos, cuando tú te enfrentas a 10 candidatos, empieza, ya tu decisión empieza, y la decisión la están tomando los electores 2 días, el mismo día de la elección, y te enfrentas a una lista de 10. Entonces, ahí hay un riesgo. Por eso el gran número de candidatos tiene esa dificultad que
que hace difícil la coordinación electoral, ¿no? O sea, cómo efectivamente se puede tener un buen trabajo de proyección electoral, se va a hacer complicado en esta campaña, además que va a tener además un componente, yo creo que bien emocional, ¿no? Esta campaña, bueno, todas tienen un componente emocional, pero creo que ha ido avanzando este fenómeno de la emoción en política y vamos a ver quién representa mejor y expresa de mejor manera eso, ¿no? Porque el país cambió, está más politizado, aparentemente la gente está participando más. Tenemos algunas referencias, no todas, el domingo no participó mucha, pero en fin. Bueno, Gonzalo y Marco, les quiero agradecer por estar esta noche deshilachando el momento político desde la consulta hasta las inscripciones, y quedan 3 meses de aquí en adelante para jugársela a todos los candidatos que... Y 14 minutos para ver si hay alguna cenicienta o ceniciento que aparezca antes de medianoche, ¿no? Y aparezca inscrito como candidato presidencial. Y lleguemos a los 10. Tú alcanzas a llegar, Gonzalo, todavía. Que les vaya muy bien, Marco y Gonzalo. Pausa y volvemos. Espérenos.